Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro curso de cálculo. Hoy trataremos la suma de dos límites. En nuestros videos empleamos subtítulos en castellano a fin de que el contenido didáctico sea amable hacia las personas con discapacidades auditivas. Como vimos en episodios anteriores, la fórmula usual del límite depende de tres datos: dos números reales a y l y una función real f de x. Ya conocemos la estructura de la fórmula epsilon delta. Esta tiene dos contadores lógicos, seguida de un condicional en el cual el antecedente y el consecuente son dos desigualdades que involucran al valor absoluto y a alguna función. Asumir que esta fórmula es cierta implica que para valores de epsilon arbitrariamente pequeño, siempre se puede conseguir un delta que depende de epsilon, tal que el condicional es válido. Es decir, a partir de la segunda desigualdad, para valores de epsilon por debajo de alguna cota n, es posible conseguir un intervalo simétrico alrededor del punto x igual a a, en el que todos los puntos, con la posible excepción del propio a, satisfacen la segunda desigualdad. El radio de este intervalo simétrico es el delta que estamos buscando, y es una función definida por debajo de la cota n, es decir, para todo epsilon arbitrariamente pequeño. Asumir que el límite es cierto es suponer que esta función se puede construir algorítmicamente. Un infinitesimal en un punto x igual a a es cualquier cantidad que depende de x, la cual resulta infinitamente pequeña cerca de a. Intuitivamente, una cantidad i de x es un infinitesimal en a si y solo si es tan arbitrariamente pequeña como queramos, siempre que nos acerquemos suficientemente al punto a. Los infinitesimales están asociados a las fórmulas de los límites. Por ejemplo, el límite de f de x en a es igual a l si y solo si la diferencia f de x menos l es un infinitesimal en a. C por x es un infinitesimal en 0 para cualquier constante c. X cuadrado, x a la 3, etc. Cualquier potencia entera de x también es un infinitesimal en x igual a 0. La función seno de x es un infinitesimal en 0. Y así. A continuación demostraremos la propiedad del límite de la suma. Comenzaremos asumiendo que se tienen dos límites en un mismo punto a. Vamos a demostrar que la suma de los límites es igual al límite de la suma. Como el primer límite vale L, tenemos una primera fórmula. Para cada epsilon pequeño a partir de alguna cota, podemos construir la función delta 1, tal que en los intervalos simétricos vale el condicional evaluado en f de x y en L. De modo similar, como el segundo límite vale m, podemos conseguir una segunda fórmula del límite. Para cada epsilon pequeño, a partir de alguna cota, podemos conseguir una función delta 2, tal que en los intervalos simétricos vale el condicional evaluado en la función g de x y en m. Tenemos entonces dos funciones, delta 1 y delta 2, que validan los respectivos condicionales. Entonces el mínimo de ambas funciones está definido para valores pequeños de epsilon y valida a ambos condicionales. En otras palabras, para una misma función delta, los intervalos simétricos determinados por la función validan los consecuentes de las dos fórmulas de límite evaluadas respectivamente, una en f de x y l y la otra en g de x y m. Veremos que esta función nueva valida el límite para la función suma. Para ello escribimos la fórmula del límite de la suma f de x más g de x. Si nuestro teorema es cierto, este vale para l más m. Escribamos la fórmula del límite que queremos demostrar. En nuestro argumento usaremos la desigualdad triangular. Esta es una propiedad conocida de los números reales que se puede verificar aparte. Como la función delta ya valida los dos condicionales, tenemos dos desigualdades, una con f de x y l y la otra con g de x y m. Si miramos con cuidado el término que queremos acotar, notamos que este se puede separar como la suma de dos cantidades, las cuales aparecen en los primeros límites. Ahora aplicamos la desigualdad triangular a estas cantidades. Separamos los valores absolutos con la desigualdad triangular y acotamos el término deseado. En resumen, el término de la segunda desigualdad es menor que 2 epsilon. Para verificar esto usamos la desigualdad triangular. Finalmente, notemos que acabamos de acotar al término de la fórmula con 2 epsilon en lugar de epsilon. ¿Por qué esto es suficiente para demostrar el límite? Porque en la fórmula original de nuestro límite leemos
para todo epsilon arbitrariamente pequeño existe un delta tal que bla bla bla. Entonces, este epsilon arbitrariamente pequeño es un infinitesimal. Pero si esto ocurre, el doble de epsilon también es un infinitesimal. Es decir, 2 por epsilon también es tan arbitrariamente pequeño como queramos. Así pues, es válido cambiar el epsilon del segundo condicional por 2 epsilon, o 3 epsilon o epsilon cuadrado, o por cualquier otro infinitesimal que dependa de epsilon. Esto no cambia la validez de la fórmula del límite. En resumen, si se tienen dos límites distintos en un punto A, entonces el límite de la función suma f de x más g de x es igual a la suma de los límites. En otras palabras, el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Hemos llegado al final de este episodio. Para profundizar te recomendamos el libro de cálculo avanzado de la serie Shaun y el texto de cálculo infinitesimal de Spivak. También puedes mirar otros videos de nuestra serie sobre límites. Si este te ha sido de provecho, danos un like y suscríbete a nuestro canal.